Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos a la televisión del Correo Gallego aquí en Santiago. Y esto naturalmente es Falando de Saúde, ese espacio televisivo donde semanalmente les contamos cosas que tienen que ver pues con el cuidado de nuestro cuerpo para que nos dure mucho, que además no tenemos más que uno. Hoy estoy solo. No está mi querida compañera María Almodóvar, así que me van a tener que aguantar a mí y a nuestro invitado, al cual pasaré a presentarles a continuación. Pero antes de nada, vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. Hoy tenemos una entrevista con un especialista de aparato digestivo del Hospital Policlínico La Rosaleda. Contaremos además con las preguntas de los espectadores acerca de las intolerancias alimentarias. Por otra parte, conoceremos la diferencia entre orzuelo y chalazo y finalmente aprenderemos a hacer ejercicios de fisioterapia respiratoria. Bueno, pues como les decía, hoy vamos a tener aquí a un especialista que es cirujano digestivo. Cirujano digestivo, pero que además utiliza una técnica, no es muy moderna, pero tampoco es muy antigua, para hacer diagnóstico y a veces tratamiento de enfermedades del aparato digestivo, que se llama la endoscopia. Veremos imágenes porque es realmente bonito e interesante. Él es el doctor Aurelio Lorenzo, que es cirujano en el Policlínico La Rosaleda y en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Aurelio, bienvenido. Gracias, Ignacio. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos. El tema del que vamos a hablar es algo que a todos nos suena. Lo que pasa es que es como muy lioso, porque aglutina varias cosas y es aquello que se llama intolerancias alimentarias. Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué es? Pues bueno, la primera pregunta obviamente para nuestro especialista. Aurelio, ¿qué son las intolerancias alimentarias? Ignacio, como muy bien decías, es un tema profuso, difuso e incluso confuso. ¿Qué es la intolerancia alimentaria? Pues es la aparición de una reacción adversa ante un alimento que nosotros metemos en nuestro organismo. ¿Cómo podríamos definirla? La mejor definición posiblemente sea la incapacidad de la persona para digerir y asimilar un alimento sin sufrir molestias ni reacciones adversas en nuestro cuerpo. O sea, que le siente bien. Que lo puedes tomar y que no te haga daño. Sencillo, fácil, pero a la vez es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque, como veremos más adelante, existen infinidad de nutrientes que entran en nuestro organismo. Y cualquiera de ellas, cualquiera puede producir una reacción adversa. No siempre intolerancia, sino también de otro tipo, alergias, etc. Sí, por cierto, ahora que has mencionado eso y teniendo en cuenta eso de la confusión que a veces provocan todos estos términos, no es lo mismo alergia que intolerancia alimentaria, ¿verdad? ¿O la alergia es una forma de intolerancia alimentaria? Solo hay una alergia que constituye forma de la intolerancia alimentaria, que es la alergia al gluten, que a la vez conforma una respuesta de tipo intolerante. Para entendernos, la intolerancia alimentaria, en la intolerancia alimentaria, a diferencia de la alergia, no hay respuesta inmune mediada por la inmunoglobulina C. En la alergia sí hay
una respuesta y una activación con producción de inmunoglobulinas tipo E, que son las que agreden el intestino. En la alergia es la propia alimento el que irrita, establece, y como veremos dependiendo de los tipos, y establece la intolerancia alimentaria sin mediar reacción alérgica. ¿Y hay diferencia en la gravedad que puede provocar un cuadro u otro? Vamos a ver, en cuanto a las manifestaciones, a veces son superponibles y difíciles de diferenciar, pero sí, es mucho más preocupante, mucho más grave y a veces mortal la presencia de alergia a un determinado elemento o a un determinado componente. Mientras que la intolerancia lo que da es mala calidad de vida, mala digestión, y en los casos muy abandonados y muy aumentados puede dar trastornos importantes, anemias, raquitismo, etcétera, como veremos adelante, e incluso si se deja su libre albedrío, la celiaquía puede conducir a la aparición de un linfoma. Porque en el caso de las alergias puede ocurrir, y de hecho ocurre, que una reacción anafiláctica brutal puede acabar con la vida del paciente. No es la primera ni va a ser la última, desgraciadamente, que un shock anafiláctico mediado y producido por un alimento termine en una reacción catastrófica de todo el organismo con un shock y una muerte secundaria a eso. Eso es muy difícil que ocurra, por no decir casi imposible, porque en medicina imposible casi no hay nada, es muy difícil que ocurra con la intolerancia. Lorenzo, ¿y por qué sufrimos intolerancia a los alimentos? Porque, a ver, hace muchos años de esto casi ni se hablaba, aunque la hubiera y seguramente no sabíamos lo que era, pero ¿por qué hay tanta ahora? Intolerancia la hubo siempre. El desarrollo, la tecnología aumentan la presencia de intolerancias y nos favorece, nos facilita el diagnosticarlas. Básicamente los humanos podemos padecer tres tipos mediados de intolerancia alimentaria. El primero es por efecto directo del alimento cuando entra, que produce la lesión sobre el intestino. Un buen ejemplo, un claro ejemplo, es la cafeína del café. Ajá. Una persona normal puede tomar 3 o 4 cafés y no se excita. Una persona con una baja tolerancia toma 2 cafés y está más excitado, pero una persona intolerante a la cafeína se toma un café y está mucho más excitado que se toma los 3 o 4. Eso es una intolerancia. Entiendo. La sustancia es la misma y hay diversos niveles. Unos toleran mucho, otros toleran poco y otros no toleran nada, que son los verdaderamente intolerantes. Ya. Este sería el primero. Después hay un segundo tipo de intolerancia alimentaria, que es aquella en la cual el elemento que nosotros ingerimos va a tener que digerirse y disolverse para poder ser asimilado. Pero nuestro organismo debe tener unas sustancias, que son los enzimas o fermentos, que las desdoblan y las preparan para que las podamos absorber. Cuando no tenemos esas enzimas o tenemos poca cantidad, viene la intolerancia, porque somos incapaces de disolverlos y asumirlos, entonces quedan por ahí circulando, produciendo todos los trastornos que veremos después. ¿Cuál sería un ejemplo de ese? Un ejemplo de ese es la lactosa, el típico, la lactosa. Y la fructosa, hablaremos después de ellos, me imagino. Y finalmente hay un tercer tipo de provocar intolerancia, que es la irritación directa del nutriente del alimento cuando lo ingerimos, que es, por ejemplo, las especies, y de entre ellos, por ejemplo, los picantes. El picante a cualquiera le produce una irritación sobre el intestino y el intestino va a protestar pues, con dolor, con retortijones, con quemazón, si tienes un proceso hemorroidal con problemas hemorroidales, es decir, lo irritas, entendiendo, lo cabreas y con esto. Esos son los 3 tipos de mediar una intolerancia. Y la pregunta sería, desde el punto de vista poblacional, ¿quién es la gente? ¿Hay alguna zona dentro del espectro de la población que esté más predispuesto, que sea más asequible a ese tipo de trastornos? Vamos a ver, genéricamente, cogiendo la población mundial, los países en desarrollo, sobre todo los países del norte, tienen una mayor cantidad de intolerancia alimentaria. Los países del norte desarrollados. Tienen una mayor incidencia. Hablando ya genéricamente y ya bajando un poquito más a lo cotidiano, podemos decir que como es un trastorno que tiene una base genética, no nos olvidemos que hay un componente hereditario y genético, al tener ese componente, la población familiar directo en primer grado, padres, hijos o hermanos, de un paciente o de un sujeto con intolerancia a un alimento está mucho más predispuesto a tenerla o desarrollarla en el futuro que la población general. Esto se establece alrededor de un 10 o un 15% de la casuística. Es una predisposición genética, evidentemente. Y me llamó la atención lo de los países del norte desarrollados. ¿Sabemos o tenemos alguna idea de por qué ocurre eso? Posiblemente por el refinamiento de los alimentos. Ajá, ahí es donde quería yo llegar. Posiblemente, eso es una verdad a medias.
porque lo que está claro que lo que tiene que haber es una predisposición genética. Está claro. Si tú agredes permanentemente, el ejemplo de la cafeína, si tú agredes permanentemente eso, vas a tener mucho más intolerantes que no por el exceso. El bienestar económico permite unos excesos alimentarios que en otros sitios están con sustancias mucho más naturales porque no tienen acceso económico. Entonces, una cosa es esa. Y después, la predisposición genética predispone mucho más en la raza blanca, los arios, los nortes, pero sin tener una base científica podría demostrar, como ocurre en otras enfermedades, que sí tienen una base conocida. Y desde el punto de vista sociológico, ¿cuál es la prevalencia? Es decir, hay muchos casos, van subiendo, hay más que antes. Bueno, buena cuestión, porque no tiene una contestación única. Lo que sí estamos detectando, los que hacemos medicina y clínica en estos momentos, es que no solo diagnosticamos más, ya no digo mejor, pero sí por lo menos más, pero sí que los diagnosticamos en fases más tardías. Antes se creía que era una enfermedad típica de la infancia y que pasaba ahora estamos descubriendo gente con intolerancias tardías y tal. ¿Por qué? Porque hay una intolerancia parcial que se desarrolla con el tiempo. Sí. La exclusión de eso permite que normalice y hasta que vuelves a agredirlo y tal. Entonces por eso lo estamos descubriendo. Pero ya ciñéndolo un poco a las cifras, varía desde el prisma en que se enfoque. Reacciones de intolerancia alimentaria por alergia son pocas, un 4 o un 5% de la casuística general. Pero si hablamos de intolerancias alimentarias en general, hasta el 45% de la población en algún momento de su vida sufre intolerancia alimentaria. Casi la mitad. Hasta el 45%. Hombre, después hay estudios como uno italiano hecho en Sicilia con 300 y pico pacientes que daba hasta el 60% de intolerantes. Puede que sea un sesgo porque es una sociedad cerrada. Muy cerrada, sí. Entonces, y además, a saber lo que comen allí. Son mediterráneos. Sí, también es verdad. Bueno, posiblemente el mayor sesgo de ese estudio sea que es una zona muy cerrada, y muy una etnia, claro. y que posiblemente haya una confraternización que puede que lo desvirtúe un poquitín, pero no deja de ser llamativo que un 60% tengan intolerancia alimentaria. Lorenzo, y cuando encontramos un caso de intolerancia alimentaria, ¿cuáles son, digamos, los órganos diana de esa intolerancia? Es decir, ¿a qué órganos afecta fundamentalmente y qué tipo de daño produce? Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, las imágenes nos hablarán después un poquito más, pero vemos que el órgano principalmente dañado es, dentro del aparato digestivo, el intestino, y dentro del intestino, el intestino superior, el duodeno y el yeyuno, son los más afectados. ¿Cómo los afecta? Primero irritándolos, como decía antes, produciendo edema, produciendo hinchazón. Cuando la agresión es muy permanente, empiezan a atrofiarse una especie de pelillos, lo que nos llamamos microvellosidades, y la capa mucosa del intestino va perdiendo grosor, va adelgazándose. ¿Qué pasa con eso? Pasa que al tener menos pelillos y menos mucosa, absorbemos menos de todo, pero sobre todo de algunos nutrientes. Es eso que tenemos en la imagen, ¿verdad? Perfectamente. Si nosotros nos fijamos esquemáticamente en la imagen que pone intestino normal, vemos que las criptas, que son como esos pseudópodos largos, como esos brazos largos, son las vellosidades normales, y entre ellas quedan unos valles que son profundos, irregulares, y que eso da un gran campo de absorción. Si nos fijamos en la otra, vemos que las vellosidades están casi aplanadas, son como pequeñas almenitas comparadas con las de al lado, mientras que la pared intestinal está mucho más adelgazada, y esos contornos, esos valles desaparecen, con lo cual hay menos superficie para, no solo están atrofiadas, sino que hay menos superficie para absorber, con lo cual al haber menos superficie para absorber, absorbemos menos. Si tú tienes una alfombra encogida y la barres por encima, sacas mucho menos que si la extiendes y la barres toda. Claro. Este es el claro ejemplo de eso. Y cuando echamos un vistazo al microscopio, ¿nos encontramos con esto que tenemos en pantalla? Esta es la imagen que traduciría aquello. O sea, este es ya el diagnóstico histológico. Este es el diagnóstico histológico. La imagen de la izquierda vemos la profundidad de las crestas que antes le dibujábamos, lo señalo con el dedo, que son aquello que vienen antes. Y vemos una mucosa gorda. Aquí vemos una mucosa delgadita y prácticamente las vellosidades son puntitos, no se ven, están atrofiadas, han desaparecido. ¿Eso qué conlleva con eso? Menos campo de absorción, menos vellosidades, menos absorción. Si esto se agrede permanentemente, esta mucosa va a ir cambiando y llegará un momento en que incluso se puede convertir en una mucosa anormal. Ya no digo en otra cosa, pero por lo menos en una mucosa normal. Lorenzo, ¿y esto tiene tratamiento? El tratamiento básico, ideal y el único efectivo
es el retirar de la dieta la sustancia agresora. A veces es difícil, pero no imposible. Después, cuando la enfermedad ha progresado mucho tiempo y aparecen a la vez, concomitantemente, carencias por la falta de absorción, o sea, anemia por hierro, B12, ácido fólico, hierro o lo que sea, hay que reponerlas suplementando. En el momento en que nuestra mucosa deja de ser agredida, es muy agradecida y se recupera. Ah, se recupera. Y volvemos a poder tragar. Por eso hay episodios en que la gente tolera los alimentos y otros episodios, después de largas transgresiones y tal, que lo deja. Clásicamente se hacía la prueba de provocación para hacer la segunda biopsia, que hoy ya está desestimada, pero que antes era el método oro para decir, te hago una biopsia, te quito el gluten, te hago una biopsia, es normal, te doy gluten, vuelve a ser normal. Diagnóstico, hoy ya sabemos que eso ocurre, la certeza nos la da la... Y resulta muy difícil averiguar cuál es el producto alimenticio que te provoca a través de la historia clínica. Es muy difícil, es complejo. Es complejo, salvo en aquellos pacientes que tienen, en aquellos nuevos casos de pacientes que tienen familiares con una intolerancia. Claro. Esos hacen previamente. Pero aún así tenemos dificultades, primero porque es enorme la cantidad de cosas que ingerimos, unas conocidas, otras desconocidas, y después, para ayudarnos a la confusión, por si es que es un tema confuso y profuso, es que hay alimentos perdón, que pueden provocar reacción adversa por un mismo alimento de dos tipos. Pongamos, por ejemplo, la lactosa, la leche que hemos hablado. La leche puede provocar una reacción adversa, una intolerancia de dos maneras. Una reacción a la lactosa, porque no tenemos el enzima lactasa, entonces es una intolerancia a la lactosa, pero a la vez también puede producir una reacción adversa por la proteína de la leche de vaca que contiene dicha leche, que puede ser o bien por intolerancia directa o bien por alergia a esa proteína. La complejidad se va aumentando progresivamente, es decir, un mismo producto puede darte en una misma persona una intolerancia de doble tipo, con lo cual nos complica mucho eso. ¿Por qué? Porque le quitas la lactosa pero no le quitas la proteína de vaca y sigue mal. Claro. O viceversa, entonces tienes que ir ya a la exclusión del lácteo, no solo de la lactosa. Ya solo le faltaba además que fuera alérgico a la lactosa. También ya, entonces ya mejor... Antes de seguir adelante, Lorenzo, vamos a ir un momentito a la calle, porque tenemos una pequeña encuesta preguntándole a las personas que deambulan o pasean, a ver si de verdad el tema es tan confuso como el doctor nos está comentando. Vamos un momentito a la calle. Bueno, Ignacio, aunque hoy no estoy contigo acompañándote en plató, he hecho mis deberes, así que, como ves, estas son las respuestas de nuestros encuestados de hoy. ¿Podrías decirme qué es una intolerancia alimentaria? Todo aquello que consumes y hace mal a tu organismo, ¿no? Es algo que rechaza el organismo, ¿no?, de cada uno. Gente que no puede comer de todo, que hay mucha gente que no puede tomar gluten, que no puede tomar, bueno, muchos alimentos. Pues son personas que no pueden tomar algún tipo de alimento. Hombre, una intolerancia a algún alimento, al gluten, a otra cosa, cualquiera. ¿Y conoces a alguien que sufre intolerancia alimentaria? Que sufra así por decreto, no, pero por alguna alergia o algo así que puede influirle, sí que conozco. No conozco, ¿eh? No, yo sé que sí que hay niños, hay personas mayores y eso, pero no. Y en este momento no me acuerdo, no. Sí, un niño. Sí. Conozco. ¿Y nos puede decir qué tipo de intolerancia tiene? Pues a la lactosa. No puede tomar nada que lleve leche, o sea, hay que comprar yogures especiales, todo un pouco especial, o sea. Mira, da xente que me rodea, a verdade é que non, Bueno, pues mejor es afortunado. A verdade é que sí, de momento sí. No, yo no, pero bueno, alguna persona con intolerancia a la lactosa y después así algún alimento así más, ni idea. Ya por último, si tú supieras que hay un alimento que no tolera muy bien tu organismo, pero aún así te gusta tanto que quieres satisfacer tu necesidad de comerlo, ¿lo harías? Depende cuáles sean las consecuencias. Si únicamente me va a picar la barriga, pues si me gusta mucho, en ocasiones puntuales, pues sí que lo consumiría. No es algo que me prohibiría. No, nunca, no. No, para nada, para nada, no. Habiendo alternativas como hay hoy en día, no. Home, no, si me fai daño, sinceramente no. Porque hai moitas outras cosas que comer sin comer ese. Claro. Non? No. ¿No? Tiene que gustarme muchísimo para
para tomarlo, pero los efectos secundarios no, No vale la pena, no ¿no? vale la pena para nada. Bueno, pues ya ven que la gente esto le suena, ¿eh? Le suena, no, no están tan perdidos. Y además mencionan algunos alimentos que, bueno, que son tradicionalmente populares en esto de las intolerancias. Bueno, pues la leche, los huevos, los crustáceos. Pero, Lorenzo, ¿qué otros alimentos encontramos en las intolerancias, además de estos que acabo de mencionar? Bueno, como se vio ahí, la gente conoce mayoritariamente los más comunes y más frecuentes. Tenemos que decir de partida que dentro de los alimentos cualquiera puede producir intolerancia, pero el grupo más común, más frecuente y más abundante son aquellos alimentos que van a necesitar de las disacaridasas, que son esos enzimas, para disolverse. Entonces tenemos, los más conocidos son la lactosa, sacarosa, trealosa, fructosa, galactosa, gluten y ya secundariamente proteína de leche de vaca, proteína de leche de cabra, todos los lácteos en general. Después, el otro gran grupo que hablabas, mariscos, pescados y crustáceos, la intolerancia es más por reacción de inmune alérgica que por propia intolerancia, sí, salvo que haya una intolerancia a la proteína específica del producto que comes. Y has mencionado el gran tema que todo el mundo pues, está muy de moda, la celiaquía, los celíacos. ¿Qué les pasa a los celíacos? Bueno, porque hay muchos además, ¿no? Pregunta bonita, difícil. ¿Por qué? Porque no hay una sola celiaquía. Claro. En estos momentos podemos decir que hay al menos 5 tipos de celiaquía. Aun siendo la misma enfermedad, 5 tipos o subtipos. Está la celiaquía clásica, que es la fácil de diagnosticar. Es una persona que le sienta mal el pan, una serie de cosas, como veremos después, el centeno, la avena, e incluso a veces en cantidades mínimas. Entonces, a esa persona le haces una analítica, le pides lo que nosotros llamamos anticuerpos o serología contra el gluten, son positivos, diagnóstico. Eso es fácil. Hay un segundo grupo, que son pacientes, que es la celiaquía potencial, que son pacientes que están sanos, pero, y su intestino está sano, no tiene molestias, pero que tienen su gen codificado para desarrollar la celiaquía. Estos, la analítica es normal, la biopsia es normal, pero su gen está codificado para desarrollarla. En un momento determinado puede desarrollarla. Es un grupo que generalmente es los familiares en primer grado de pacientes con celiaquía. O sea, serían celíacos potenciales. Potenciales. Después están la celiaquía silente. Está perfectamente bien, tolera su gluten, su comida sin problema ninguno, pero un día se hace una analítica y aparece una alteración, pues una anemia. Le haces una biopsia y tienen una atrofia parcial, incipiente, y dices, un celíaco que él ni lo sabía, es un celíaco silente. Ya es más difícil diagnosticar, sí, claro. que hacer y tal. Después está el grupo más abundante, que es el potencial, que sin tener antecedentes de ningún tipo, tolerando la comida perfectamente bien, un buen día desarrolla celiaquía. ¿Qué pasa? Que estaba codificado para eso. Claro. Entonces, la agresión mantenida, porque como veremos, los niveles de gravedad dependen primero de la intolerancia, del grado de intolerancia que tengas, uno, y dos, del tiempo que hayas machacado el intestino. Está claro. Aunque lo veremos más adelante, al momento de excluirlo, hay que decir que, por ejemplo, los intolerantes a la lactosa recuperan perfectamente bien, y la intolerancia total a la lactosa es escasa, 4 o 5. Ahora, la intolerancia parcial, es decir, que puedes tomar un poquitín, por eso es recomendable que los intolerantes a la lactosa, como apuntaba antes bien, saber hasta qué cantidad de lácteo puede tomar, sin sentir molestias. Y una pregunta, bueno, pues curiosa, porque se leen, se oyen, se escuchan cosas. ¿Hay alguna relación entre las intolerancias alimentarias y la obesidad? Bueno, vamos a ver. En los últimos tiempos ha salido algún estudio que quiso relacionarla, e incluso hay estudios cortos, pequeños, de escasa cuantía de pacientes, en que enfermos obesos que habían hecho muchos tratamientos y no habían logrado adelgazar, se le hace un estudio de nutrición y un estudio de tolerancia alimentaria, y excluyéndole aquellos alimentos a los cuales él reaccionaba, era sensible, digamos, adelgazaban.
Esto es relativamente cierto, pero la evidencia científica actual contrastada es baja, escasa y, siendo benévolo, con un grado de confianza nivel 4 mínimo. ¿Qué pasa ahí? Que el intolerante, al que le sientan mal las cosas, al restringir el alimento, aprende a comer. Claro. Y probablemente adelgace. Hoy en día no hay evidencia científica que pueda ligar obesidad a intolerancia alimentaria. O sea que es más una cuestión de hábito. Es una cuestión de hábito. Hay una herramienta que además el doctor Lorenzo maneja con profusión, y muy bien, por cierto, una herramienta diagnóstica que también a veces se utiliza como herramienta terapéutica, que es eso que se conoce como la endoscopia. En el caso de tenemos además unas imágenes muy bonitas, verán. En el caso de un intolerante, ¿sirve de algo la endoscopia para poder diagnosticar, para diagnosticar de visu lo que realmente está ocurriendo ahí dentro? Bueno, la endoscopia nos orienta de una forma muy clara y muy definitiva, sobre todo si es un endoscopista experto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver directamente lo que está pasando en esa mucosa, si se atrofia, si no se atrofia, los pliegues cómo están y todo eso. Vamos a ver unas imágenes en vídeo que tenemos por ahí, donde primero veremos esa es una normal, ¿verdad? Esta es una endoscopia normal, donde una normal, estamos en la segunda porción, vamos retirando, vemos que de vez en cuando aparece bilis, sí. Eso nos confirma que el funcionamiento de todo el árbol biliar y todo el duodeno es normal. Sí. La retirada debe ser siempre lenta, como vemos siempre insuflando, vemos los pliegues redonditos, esa imagen parada, conservada y tal. Y en esta más detenidamente vemos mucha mayor profusión de bilis. Sí. Que o sea, este por lo menos tiene reflujo. Este tiene reflujo, pero lo que sí está claro es que con esa mucosa, esos pliegues que se ven ahí, y tal, lo que no tiene es atrofia. Si tuviéramos una imagen de magnificación, veríamos que en esa mucosa hay como unos pelillos, que es lo que veríamos después al microscopio. Ya. ¿Cuánto hace que se ha empezado a utilizar la endoscopia como herramienta en el diagnóstico de las intolerancias? En el diagnóstico de las intolerancias es más reciente. Por eso, a eso me refería. Yo calculo que hace aproximadamente unos 10, 12 años se ha decidido emplear esto porque es más rápido, más eficaz y más dinámico. Clásicamente hacíamos el diagnóstico por biopsia de intolerancia mediante una oliva. Se le mandaba al paciente tomar una oliva con un cablecito, una cosa para aspirar, mirábamos a rayos cuando estaba en yeyuno, en la última porción de duodeno, aspirábamos, tirábamos y lo sacábamos para afuera. A veces salía, a veces no salía, a repetir. Esto en un adulto aún es tolerable, pero en un niño, imagínate. Y se utilizaba, me parece, la cápsula de Krause. Sí, pero incluso previo, se hacía el diagnóstico radiológico dándole una papilla para ver si había atrofia. Sí. Pero lo que pasa es que, claro, lo que veías allí era tan limitado, ¿verdad? Vamos a ver, la papilla pinta, tiñe, entonces tenía todo. Cuando la atrofia era muy marcada, veías, o por lo menos presuponías. Entonces decías, tiene atrofia. Y cuando floculaba ya no había casi ni pared, que andaba bailando por allí, no se pegaba, y decía, este tiene una atrofia porque no hay ni pared. Pero claro, eso era casi un diagnóstico que habías hecho casi desde fuera. ¿Qué pasa? Que era lo que había. Había que ser muy experto para diferenciar cuando floculaba, cuando había exceso de líquido, había que ser muy experto. Era un diagnóstico de una pobreza diagnóstica muy escasa. ¿Qué pasa? Que era lo que había. Claro. Y sin embargo ahora da gloria poder verlo en directo y en vivo. Vamos un momentito porque teníamos aquí, ya saben ustedes que pueden enviarnos sus preguntas respecto, desde los medios sociales, de comunicación social, pues saben ustedes de lo que vamos a tratar un poco por anticipado. Y hay alguna gente que a través de nuestro correo electrónico, falandodesaude@correotv.es, sí, lo he leído bien, es que no me lo sé, mandan ustedes preguntas. Sí, tenemos un par de preguntas o tres de espectadores que nos dicen, aprovechamos para preguntarle. Entonces tenemos Belén Barros de Santiago que dice, hola, mi hijo es intolerante a la lactosa y la verdad es que es un problema. Considero que hay muy pocos productos en el mercado para estos casos. A modo de ejemplo, le encantan los yogures de fresa, pero encontrarlos sin lactosa me supone recorrer varios supermercados. ¿Es eso así? Es decir, ¿hay preocupación social por parte de los fabricantes de alimentos para dar alternativas a este tipo de pacientes? Hasta hace poco tiempo era una población olvidada, a pesar de que es un grupo grande de población rentable económicamente. El esfuerzo de algunas entidades como la Sociedad de Celíacos y tal hace
que las industrias se conciencien porque, primero, es un bien social y, segundo, que es un bien económico. Cada vez va habiendo más, pero lo que sí que de un problema tan pequeño como es ser intolerante a la lactosa, a veces es difícil encontrar en muchos sitios productos exentos de lactosa. Esto un adulto lo puede entender, le dices que no debes tomar y lo puede entender, claro. Pero ¿A un niño? el caso de esta mamá, a un niño decirle lo que te gusta no lo puedes tomar y tienes que tomar aquel otro que no te gusta es difícil. Se va subsanando porque nos vamos concienciando, pero aún falta recorrer camino. Otra pregunta. Esta es de Pepa García, también de Santiago, que dice que la manzana le sienta fatal. Empieza con una hinchazón del abdomen e incluso llega a sentirse empachada. ¿Eso es un síntoma de intolerancia? Sin hacer más, con un 90% de posibilidades, esta persona padece una intolerancia a la fructosa. Posiblemente tenga un déficit de sacaridases y a lo mejor es intolerante a alguna fruta más, alguno de los, hablando pronto, alguno de los azúcares más de la fruta. La manzana es claramente eso. También puede resultar que la mucílago de la manzana le dé un poco de flato, esa hinchazón y tal, pero tal como lo cuenta, lo toma y a los 20-30 minutos hincha y empieza a... Es una respuesta típica de un intolerante a la manzana, a la fructosa, en este caso de la manzana. ¿Qué hacer? Hacer un test de intolerancia a la fructosa, sencillo, rápido y fácil. La última pregunta de un espectador, Nacho Castro de Pontevedra, dice: ¿y cuándo debo de acudir al especialista si creo sufrir una intolerancia a algún alimento? Bueno, yo creo que no hay que alarmar a la población. Entonces, como vemos, la sintomatología es muy variada, pero cuando una persona presenta de forma repetida hinchazón, sensación de ocupación, saciedad fácil, cambio del hábito intestinal que se descompone, cuando hay estornudos abdominales, cuando los niños tienen un bajo crecimiento, en problemas de anemia, como vemos es muy variopinto. Entonces, pero cuando estas manifestaciones, hinchazón, malestar, comer y encontrarse mal a los 30 minutos, se presentan más de 2 veces, 3 veces por semana, es necesario acudir al especialista. Una intolerancia ocasional o una transgresión dietética tenemos cualquiera. Eso nos pasa a todos. Bueno, pues me parece que ahora, si estuviera aquí María, nos diría que vamos a mi examen. Así que me parece que tendremos que ir. ¿Y el qué significa de hoy? Saben ustedes que bueno, nos salen de vez en cuando así unas cositas en los ojos que llamamos orzuelos, pero hay otra figura también que es el chalazo. Entonces, ¿qué significa una cosa y qué significa la otra? Pues miren ustedes, lo más sencillo es verlo. Y les voy a enseñar una imagen en la cual vemos un corte de lo que sería un ojo. Entonces vemos aquí el párpado, tenemos el párpado, el ojo detrás, el párpado inferior. Y verán ustedes que incluso están señaladas las pestañas dibujaditas. Bueno, pues en la base de las pestañas hay unas glandulitas que se llaman glándulas de Zeiss, bueno, pues que fue el señor que las descubrió. Cuando se inflama o se infecta por estreptococos esa pequeña glandulita, nos aparece un orzuelo. Sin embargo, tenemos otras glándulas bastante mayores aquí, que se llaman las glándulas de Meibomian, que son las encargadas de producir una grasilla que se va mezclando con la lágrima para que el ojo esté bien lubricado y no se nos irrite. Bueno, pues cuando es esa otra glándula la que se inflama y sobre todo cuando el conducto de salida de la grasilla se obstruye, aparece un globo. Va produciendo más grasita, se va hinchando y se hace un globo. ¿Cuál es la diferencia clínicamente cuando vamos al oculista sobre una cosa o sobre la otra? Pues verán ustedes, es muy fácil. Esto que tenemos ahora en la pantalla son las imágenes típicas de un orzuelo. Es decir, se ha inflamado o se ha infectado, aquí se ve incluso que hay un poquito de pus, una glándula de las bases de la pestaña. Y entonces sale hacia afuera o incluso a veces se puede meter hacia adentro. Pero sobre todo un orzuelo es sistemáticamente una infección por estreptococo, que es un bichito que tenemos siempre por ahí y que de vez en cuando nos hace la puñeta. Ese sería el orzuelo típico, que puede ser hacia afuera o hacia adentro también. ¿Y cuál es la imagen clínica de un chalazo? Pues esta que tenemos en pantalla. En este caso, lo que estamos viendo es, primero, un bulto, digamos, un poco más grande, por decirlo de alguna manera, y que
lo que se ha hecho es una especie de bolsa llena de grasilla y que en ningún caso tiene por qué doler, salvo que esté infectado, pero no es lo normal. Lo normal es que no esté infectado. En ese caso, la diferencia que uno va a notar es, primero, un orzuelo está en la base de nuestras pestañas. En segundo lugar, suele aparecer incluso pus. En tercer lugar, esto es importante, comparándolo con el chalazo, es que duele, está enrojecido y cuando lo apretamos está duro. El chalazo, sin embargo, no duele, es absolutamente indoloro, a menos que se infecte a posteriori, es blandito y puede llegar a ser bastante grande. El orzuelo generalmente no afecta a la vista, sin embargo, el chalazo sí puede hacerlo, porque sobre todo si es de la parte de atrás del ojo, puede acabar, por el volumen, desplazando y deformando la curvatura del ojo y producirnos algún pequeño trastorno en la visión. Esta es la diferencia entre un chalazo y un orzuelo. Ven que es sencillo. ¿Y cómo se tratan? Muy sencillo. En el caso de los orzuelos, ya lo saben ustedes, se trata sencillamente de una pequeña infección que con un poquito de pomada antibiótica o con un colirio suele pasar. Normalmente desaparecen ellos solos porque el propio organismo se encarga de eliminarlos. Y en el caso de los chalazos, el tratamiento es quirúrgico. No crean ustedes que hay que abrirles el ojo, no. Normalmente se puede hacer sencillamente pinchando ese globito, extrayendo la grasa que hay dentro. Los oculistas lo hacen muy sencillamente, casi sin anestesia, y le ponen un poquito de corticoide, resuelto el problema. Y es porque esas glándulas que tenemos, que se encargan de producir esa grasilla, tenemos entre 50 y 70 en cada uno de los párpados, y claro, pues esa se queda ya hecha polvo, no vuelve a molestar. No duele, no es problemático, un poco antiestético, pero nada más. Y nos queda ahora hacer nuestra visita cotidiana para que nos expliquen algo nuevo. ¿Cómo se hace algo? Vamos allá. Una vez más nos encontramos en el Hospital Policlínico La Rosaleda, en la unidad de fisioterapia, y Fátima Conles nos va a dar unos consejos muy interesantes. Cuéntanos, Fátima, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de unos ejercicios de fisioterapia respiratoria que están muy indicados pues, en estos días con pacientes ya de avanzada edad, con bronquitis crónica, pues un poquito para liberar las secreciones, para que expectoren mejor y para que aumenten su capacidad pulmonar. Bueno, pues si te parece nos vamos con nuestra modelo Oliva y nos explicas. Muy bien. El primer ejercicio que vamos a ver hoy es para mejorar la eficacia de la respiración y para que los pacientes con bronquitis crónica controlen mejor la fatiga que les producen al hacer ciertas actividades de la vida diaria. Entonces lo que se trata es la persona va a coger aire hinchando por la nariz, hinchando el abdomen, una inspiración profunda y lenta y soltamos con los labios fruncidos, metiendo el abdomen hacia adentro. El segundo ejercicio que vamos a ver es una expansión costal para intentar flexibilizar un poquito la caja torácica y que para ello el pulmón se pueda distender mejor y aumentar también la capacidad pulmonar. Entonces lo que vamos a hacer es igualmente coger aire por la nariz y elevar los brazos a la horizontal. Cuando soltamos el aire por la boca, bajamos los brazos. ¿Vale? El tercer ejercicio que vamos a ver es un ejercicio que viene muy bien para este tipo de pacientes porque suelen tener muchas secreciones. Estas secreciones además suelen estar pegadas al pulmón, entonces lo que vamos a hacer es una especie de vibración casera para que esta vibración se transmita al pulmón y con este movimiento de vibración consigamos despegar las secreciones. Entonces lo que se trata es, igual que siempre, cogemos aire hinchando la barriga y cuando soltemos vamos a soplar por la pajita haciendo burbujas, ¿vale? Hay que intentar que el periodo de expiración cada vez sea un poquito más largo. Bueno, una vez
que con la vibración ya hemos conseguido despegar un poquito las secreciones, entonces hay que hacer un tipo de ejercicio para que las secreciones vayan subiendo más al nivel de la tráquea y podamos expulsarlas mejor. Entonces para esto sería interesante hacer este ejercicio. Lo que se trata es coger aire y soltarlo con la glotis abierta, como si quisiéramos pues echar el aliento. Más despacito, ¿vale? Siempre a un ritmo lento. Bueno, Fátima, muchísimas gracias por demostrarnos una vez más tu profesionalidad haciendo estos ejercicios que imagino que podemos hacer todos en nuestra casa, ¿o no? Cuéntanos. Sí, en principio son ejercicios que están indicados siempre que hay un proceso de secreciones, de mocos, que no damos expectorado. También este tipo de fisioterapia se suele hacer mucho en niños pequeños pues, que tienen patología pulmonar, pero bueno, generalmente están indicados pues eso, siempre que hay algún proceso infeccioso, pues bueno, para ayudar a eliminar secreciones. Pues ya lo saben, ante casos de secreción, no duden en hacer estos ejercicios que acabamos de aprender ahora todos. Otra cosita más que hemos aprendido, cómo se hace la fisioterapia respiratoria. Y se nos acaba el tiempo. Ya lo siento, ya saben que yo me lo paso muy bien con ustedes contándoles estas cosas, con nuestros invitados. Y antes de despedirles a ustedes, obviamente, tengo que despedir a nuestro invitado de hoy, el doctor Aurelio Lorenzo, cirujano digestivo, digestólogo también, tanto del Hospital Clínico Universitario de Santiago como del Policlínico de la Rosaleda. Aurelio, ha sido un placer. Muchísimas gracias y seguiremos abusando de ti si te dejas. Pues muchísimas gracias, hasta cuando quieras, Ignacio. Muchas gracias. Y a ustedes ya saben, agradecerles la paciencia, porque miren que nos aguantan, y 6 años llevan ya ustedes aguantándonos. Eso se llama lealtad. Muchísimas gracias por ello, porque si no, no tendría sentido que nosotros estuviéramos aquí una semana tras otra falando de saúde, tratando de contarles cosas para que mejoren su calidad de vida. Así que, si nos hacen la merced, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y hasta entonces el mejor de mis deseos, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.